Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que vean este video. Por aquí Lunis Bray con un nuevo invitado. Él es Marlon Jiménez, él es escritor, tiene algunos escritos narrativos, pero la razón por la cual lo he invitado a esta sesión es porque él escribe poesía, escribe poemas, odas y otras representaciones líricas. Por eso lo he invitado para que hablemos hoy en día de este género literario. ¿Qué tal, Marlon? ¿Qué cuentas? Hola, Lunis. Buenos días o buenas tardes, dependiendo del horario que nos vean, ¿no? Pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. En verdad, es una invitación que no esperaba, pero siempre es grata, como toda sorpresa. Entonces, pues aquí estamos, pues, para aportar en lo que se pueda. No es que sea un erudito en el tema, pero quizás podemos orientar no solamente a antiguos escritores y escritores ya consumados, sino también a nuevos escritores a que se decidan, a que se inspiren, a que tomen las riendas de su pensamiento y empiecen entonces a escribir, así tal cual como lo hacemos nosotros. Gracias a ti por aceptar la invitación. Cuéntame cómo surgió ese amor a la escritura en tu caso. Bueno, yo diría que todo buen escritor no siempre empieza siendo escritor, pero sí empieza siendo buen lector. ¿Ves? Entonces, diría que mi amor a la escritura empezó con mi amor a la lectura. Desde muy pequeño, eh, puedo decirte que tenía el hábito de leer, hábito que no he dejado nunca, que lo hacía incluso hasta en momentos de aburrimiento. Lo hacía incluso cuando empezaron, que aún era joven y empezó el auge del internet y las salas de chat. A veces prefería incluso leer que estar en las redes sociales o en los chats en ese entonces, ¿no? Porque las redes sociales es prácticamente algo nuevo para nosotros. Pero sí diría que el amor a la escritura empezó con el amor a la lectura, porque en la medida en que iba leyendo, iba viendo que cada nuevo libro, cada nueva novela que leía era un mundo distinto, un mundo diferente, ¿no? Entonces, dentro de todas esas cavilaciones y de todas esas interpretaciones de los libros, dije, oye, pero me di cuenta que la imaginación no tiene límites y que cada escritor, aunque parezcan iguales, son totalmente diferentes, ¿no? Y esas ideas, esa reflexión me fue sembrando la inquietud de en algún momento escribir o plasmar lo que yo pensaba, no solamente leer lo que los demás imaginaban, sino también entonces escribirlo. Y allí empezó. Y Aproximadamente te podría decir que empecé a escribir propiamente entre los 14 y los 15 años. Por fin me decidí a escribir. ¿Y empezaste con narrativa o con lírica? Empecé con poesía. Mira. Empecé con poesía. Cuando empecé a escribir, también lo usé como catarsis, ¿no? Entonces, vi que dentro de todo lo que ya había leído, me pareció un poco más subjetivo, una mejor manera de expresar, de liberar a todo lo que sentía, era la poesía más que la narrativa. Entonces empecé a esa edad que ya te dije con poesía. Me imagino que esos poemas deben haber estado full de sentimientos y emociones a flor de piel, porque en la adolescencia uno está así como que con la piel delgadita, ¿no? Sí, sí, uno es muy sensible, uno se endurece más con la sabiduría y con el tiempo, ¿no? No diría endurecerse, sino más bien madurar la emoción. La mayoría de los poemas escritos en ese entonces son cargadísimos de sentimientos. Mira, ¿y cuáles son los elementos que convierten un texto regular en un texto lírico, en un texto poético? Bueno, desde el punto de vista técnico, práctico y teórico,
la poesía está compuesta de ritmo, rima, verso y estrofa. ¿Ok? Los versos son las líneas que van a componer lo que se expresa. Esos versos se agrupan en grupos dependiendo del tipo de poesía que vayas a elaborar, y esos grupos son las estrofas. ¿Ok? Dentro de la parte técnica de la poesía existe también lo que es el ritmo y la rima. La rima va a ser consonante o asonante dependiendo de cómo suenen, y el ritmo también va a depender del tipo de lírica que vayas a escribir, porque hay varios tipos de poesía. A pesar de que también hay un nuevo género que es muy arraigado ahorita y es el que la mayoría de los poetas nuevos usa, que es el verso libre. Pero básicamente la poesía tiene esos 4 elementos: rima, ritmo, verso y estrofa. ¿Qué significa la poesía para ti? ¿Cómo defines tú la poesía? Bueno, yo la definiría como la expresión de cualquier pensamiento adornado en la forma de versos para embellecer o realzar lo que se expresa, ¿no? Una de las principales diferencias de la poesía con la narrativa, por ejemplo, es que la poesía es muy subjetiva. Como generalmente lo que se describe son las percepciones tanto de los sentimientos como de nuestro entorno en la poesía, es una percepción, las percepciones van a depender de cada persona y por lo tanto eso es algo subjetivo. Entonces, esa también es una de las cosas de la poesía, ¿no? Que es una expresión subjetiva de lo que uno siente, de lo que uno ve, de lo que uno palpa, de lo que uno expresa. Y bueno, se usan distintos recursos para embellecerlo. Pero es más algo que viene de adentro del poeta y no, digamos, de elementos externos que se conjugan en una historia, pues que no necesariamente ponen de manifiesto los sentimientos del autor, como sería el caso de la poesía, ¿no? Bueno, sí, la mayoría de las corrientes poéticas son subjetivas, ¿no? Son cuestiones que vienen, son expresiones que vienen desde dentro del ser del escritor. Sin embargo, hay ciertos géneros poéticos como el haiku, que es la poesía japonesa, que no habla sobre el mundo interno del escritor, sino de la percepción del mundo externo. Por ejemplo, en el de El Señor de los Anillos, hay una combinación ahí, ¿no? Porque cada cierto tiempo te consigues como unos cánticos, que eso es otro modelo de expresión lírica, que casi que son poemas. Y están en el medio de la narrativa y ellos mismos cuentan algo de la historia. Sí, de hecho sí. En cuanto a este escritor Tolkien, él escribía mucha lírica, mucha poesía. De hecho, no sé si has leído el libro del Silmarillion. No. El Silmarillion es como la Biblia de la Tierra Media, o sea, te explican cómo se hace el mundo, cuáles son las deidades, qué pasa, cuáles son los primeros acontecimientos de la Tierra Media antes del Señor de los Anillos, todo ese compendio histórico. Entonces, ese libro se basa en 3 historias principales, una de las cuales se llama La balada de Beren y Lúthien, que es en su borrador original es escrita totalmente en verso. Entonces, por supuesto, después se adaptó a hacer la narrativa, pero sin perder el verso. Si hay porciones en el libro donde se ve el cántico, el canto o la expresión de algún personaje en manera de verso con respecto a alguna situación o en general a alguna persona. Y de los autores que tú conoces, ¿qué has logrado extraer como aprendizaje de ellos? ¿Cuáles Bueno, serían? de escritores que he leído de poesía, podría decirte que hay 3 principales que han influido mucho en mí. Uno uruguayo, uno argentino y uno venezolano, zuliano, del estado Zulia. El uruguayo vendría a ser Mario Benedetti, bastante conocido actualmente. Y del aprendizaje que tuve de lo que he leído de él es que
se puede hacer el verso libre y queda tan bello y tan hermoso como una poesía con ritmo y métrica. ¿Okay? Porque de hecho los poemas de Mario Benedetti son casi todos en verso libre. Muy pocos tienen rima. Sin embargo, sí tienen cierto ritmo, pero muy pocos tienen rima. Entonces eso, el aprendizaje que tomé de ahí fue que el verso libre puede ser tan hermoso en la poesía como como el verso métrico y la rima. En cuanto a Almafuerte o Pedro Bonifacio Palacios, que es el nombre real del escritor argentino, pues te puedo decir que su poesía, sobre todo el libro de Sonetos para el Alma, que son 10 sonetos, entre los cuales está Pío Avanti, que fue el primer poema, quizás el único que me ha aprendido de memoria, influyó mucho tanto en mi estado de ánimo como en mi ganas de querer escribir poesía estrictamente métrica, en este caso sonetos, ¿no? Un ejemplo típico de un poeta métrico con todas las letras, puedes leer poemas de Pedro Bonifacio Palacios, de Almafuerte. Y sobre todo recomiendo mucho el poema que más me gusta de él, que es Pío Avanti. También es el que más se conoce, pero es si se quiere, uno de los poemas emblema de lo que es la poesía métrica. El título es italiano, pero el poema está escrito en español. Pío Avanti. Y el otro escritor venezolano, Udón Pérez. ¿Qué te puedo decir de él? Mira, es famosísimo, es una de los poetas insignia del Estado Zulia y de Venezuela. Es más, él es el escritor del himno del Estado Zulia, ¿okay? Que fue nombrado oficialmente como tal en el año de 1920, si no me equivoco, por allí. El himno oficial del Estado Zulia escrito por Udón Pérez. Tú lees eso sin necesidad de la música, solo con la lectura, y es una poesía métrica hermosísima sobre el Estado Zulia. Y bueno, tanto que se convirtió en el himno, en el concurso que hizo en aquel entonces el gobernador Baral. Interesante. Esa parte de la historia no la conocí. Sí. Mira, y de los escritores independientes, los poetas independientes, ¿hay alguno sí que te llame la atención? Bueno, te puedo decir que conozco 3 colegas también, coterráneos, que son también escritores tanto de narrativa como de poesía, pero el fuerte de ellos es poesía, más que la narrativa, la poesía. Son excelentes, son independientes, tienen publicaciones que son también totalmente independientes, tanto con editoriales tradicionales como por Amazon. ¿Okay? Son Ochoa Barrientos. Él ha publicado 2 poemarios que se llaman Entre sueños de alcoba y letras, y el otro se llama Celosía. Tiene también en trabajo 2 poemarios más, es muy prolífico. Cada poemario de estos que ella publicó tiene más de 100 páginas, te podrás imaginar. Muy bueno. Fue compañero de la universidad en la carrera, y te puedo decir también que fue en mi etapa tardía de poeta, que ya después de los 22 años, él también fue una influencia tanto en el estilo como en incitarme a publicar lo que yo escribía. Entonces te puedo decir que también ha influido bastante ahorita. Otra escritora insigne, independiente también, Emilva Trujillo, que tiene un poemario publicado que se llama Faro de Libertad, y otra autora también independiente que tiene su libro que se llama Alma Alegórica, también un poemario, Lexia Carrasquero. Ellas también son del Estado Zulia, son muy buenas poetisas. Muy bien. Bueno, mira, como parte de esta entrevista, llega el momento de darle un poco el paso a la creatividad. Entonces, para eso vamos bueno, no vamos a escoger, vamos a dejar que un sistema de internet nos muestre una imagen, y a partir de ahí crearemos algo poético. Por lo menos en mi caso haré mi mejor esfuerzo, porque la verdad es que no se me da mucho. Pero bueno, vamos a ver qué sale.
Generate. A ver qué salió. Ajá. Ok. Mm. Eso sería el arco de los inmortales. Frente al alba del día, recuerdos anteriores vienen, de victorias y glorias tupidas, sin velos, ni adornos, ni mentiras. Los vítores llegan incontables, mas el precio ha sido alto. Que el monumento memorable recuerde el sacrificio caro. Suena bien. Es bastante evocativo de momento de la entrada a la ciudad. El triunfo eterno. El sonido de los cascos viaja sin pausa. El aire que baña a la multitud lo transporta. La alegría del triunfo se muestra en el rostro sonriente del líder que todo lo dio. Bien, bien. Mejor. Es un buen ejercicio porque te aumenta mucho el léxico, te aumenta mucho, hace que tu pensamiento sea más veloz. Así que en el caso del proceso creativo en la poesía lo recomiendo mucho. Este ejercicio en particular, alguna imagen, evocar algún sentimiento, puede ser una imagen de un paisaje, puede ser una foto de una persona, puede ser el recordatorio de alguna circunstancia de la vida. No necesariamente, los poemas no necesariamente tienen que tratar sobre amor, pueden ser también poemas donde se exprese añoranza, donde se exprese tristeza, donde se exprese melancolía, incluso poemas donde se exprese rabia, donde se exprese odio, de una manera en que lo puedas canalizar correctamente. Por eso es que la poesía también sirve mucho como catarsis. ¿Okay? Y luego de leer, de que construyas los versos, las estrofas, releerlo y ajustarlo para darle entonces una rítmica y una rima en el caso de que quieras hacerlo así. O podrías dejarlo como verso libre. Yo recomiendo mucho también para los escritores que son noveles y quieren escribir poesía, empiecen con verso libre, es más fácil. Porque tratar de sacar rimas y tener métrica es un poquito más complicado para el pensamiento, pero el verso libre te ayuda a agilizar. Cuando lo relees, puedes entonces buscar la rima o la métrica que necesitas e ir avanzando en eso. Y en la medida en que lo practiques, pues, como todo, ¿no? Ya cuando lo practicas sale prácticamente solo. Claro. Sí, yo opino igual que tú que sería lo más sencillo para una transición. Entonces, hay versos que tienen que darse un poquito más enérgicos y hacer pausas para que el oyente, el público, sienta o se acerque al sentimiento que el poeta quiere expresar. Esa es una de las cosas que es bonita de la poesía, que evoca el momento. ¿Okay? Evoca el sentimiento. Tú te imaginas lo que está pasando en la lectura. Puede ser que logres sentir cierta sensación con respecto a lo que estás leyendo, a cierto sentimiento, pero no es que evocas lo que siente el personaje, sino que lo expresas de manera, lo sientes de manera nueva, lo sientes de manera externa, como si fueses el narrador omnisciente. ¿Ok? Uh-huh. En cambio, en la poesía, evocas ese sentimiento, pero lo evocas hacia ti, como si fuera tuyo. Otra cosa que vale la pena nombrar con respecto a la poesía puede ser lírica, puede ser soneto, puede ser oda, es que la ventaja en la narrativa no puedes repetir muchas palabras, porque se denota como flojera o falta de léxico. En cambio, en la poesía sí, porque la poesía lo puedes usar, la repetición lo puedes usar como un recurso poético. Sí,
¿Ok? Exacto. Entonces tú lo puedes repetir cuantas veces quieras o cuantas veces sea necesario, una frase, un verso, una palabra, con tal de que lleve la métrica y exprese lo que tú quieres expresar. Entonces, en la poesía también está esa ventaja, ¿no? Por decirlo así. Y De bueno, hecho, tú sabes que en la poesía la estructura puede ser no lineal, no necesariamente tiene que ser algo lineal. No es algo consecutivo tampoco. En cambio, la narrativa, dependiendo del tiempo que tú uses, siempre tiene que llevar una lógica temporal, ¿ok? O una secuencia, tanto en forma como en exposición, ¿no? Entonces, eso es otra diferencia también importante. sí, bueno, eso que mencionas de la repetición de las palabras, yo lo he visto mucho en poesías porque justamente eso le da como una musicalidad en la repetición, pero cada vez explora distintos significados o interpretaciones de la misma palabra, ¿no? También puedes usar transposición de palabras, modificar la posición de una, por ejemplo, una oración, qué sé yo, la que dije último, sin velos, ni adornos, ni mentiras, ¿no? En el verso que hicimos ahorita. Eso tú lo puedes acomodar dependiendo de la rima o la métrica que tú quieras darle. Puedes decir sin mentiras, ni velos, ni adornos. O podrías decir sin adornos, sin velos, ni mentiras. O podrías decir, como quedó originalmente, sin velos, ni adornos, ni mentiras. O sea, te da, la poesía te da para hacer ese juego, esa transposición de palabras, es como recurso poético, para darle sentido a lo que tú quieras expresar, o expresarlo un poco más fidedigno a lo que sientes. Yo creo que esto va a ser de utilidad para otros escritores que se quieran anotar en la corriente poética, ¿no? Por lo menos para que tengan una idea de cómo atacar el género, cómo entrar. Gracias Bueno, esperemos que sea de utilidad todo esto para los escritores nobles que se animen a hacer poesía. Es uno de los... Es un poquito difícil al principio, pero yo diría que es bastante gratificante y muy catártico, sobre todo para las personas que tienen, jóvenes, que tienen esa revolución de sentimientos adentro. Te ayuda bastante. Sí, sería interesante que los chicos, sobre todo los adolescentes, expresaran todo eso que sienten y lo plasmaran en un papel. Y yo creo que la poesía es un buen canal, ¿no? Porque no es tanto Sí. lo que viven día a día, no sé, en donde estudian o los viajes que hacen, sino todo ese proceso interno que ocurre en esa etapa, Sí, ¿no? es algo que se presta para eso. Y al expresarlo de manera de poesía, pues uno pierde también el miedo a eso, a que la gente se burle, a que la gente lo mire de una manera no grata. Entonces yo creo que eso también ayuda mucho a la respuesta de las personas, sobre todo jóvenes, a hacer poesía. ¿Okay? Por algo se empieza, así sean dos versos, unas dos palabritas. No es algo fácil, ya después que uno le toma el ritmo. Y bueno, de poeta a escritor de canciones es un paso corto, o sea, si además les interesa la Sí, música, sí, pero que no sea Ricardo Arjona, por favor. Ni reggaetón. no, no, por favor, no. Bueno, aunque si le ponen letras decentes al reggaetón, bueno, tal vez Es, salven eso. es factible. Sí. Pero sí, de hecho, hay muchos compositores que yo diría que todo compositor de canciones es un poeta. Que muchas veces para expresar lo que dice una canción o expresar un sentimiento en una canción, es más, a mí me parece mucho más difícil que la poesía, porque además de expresarlo, tienes que darle musicalidad y tienes que agregarle un fondo musical y que cuadre y que se acomode. Entonces, es un poquito más, un Sí, proceso un poco más complicado. un nivel de dificultad mayor. Bueno, Sí. después de todo el esfuerzo que implica el proceso creativo, hay un momento en el que uno puede decidir si lo da a conocer al mundo o no.
Y ahí es donde viene el tema de la publicación, ¿no? En tu caso, pues tú te decidiste a publicar hace unos poquitos años tu primer libro y recientemente publicaste el segundo, que bueno, tuve la dicha y el honor de formar parte de ese último kilómetro para, para la maquetación de tu libro y bueno, de leerte por ahí. Para llegar a ese punto, uno pasa por varios procesos de decisión, ¿no? Entonces, ¿qué fue eso que hizo que te decidieras a publicar? Bueno, en un principio lo que me hizo decidirme a publicar, pues, aparte de personas como mi compañero Dixon, que me animaban, pero públicalo, sácalo, está bueno. Porque usted sabe que como son generalmente las poesías son cuestiones muy internas, son cuestiones subjetivas, uno siempre tiene, aunque se te hace más fácil expresar cosas objetivas, como una exposición, por ejemplo, un tema clínico o una exposición de algún otro tema en particular. Cuando uno escribe algo subjetivo, algo muy de uno, es un poquito más difícil expresarlo. No es como un diario personal. Tú lo escribes, lo dejas ahí, pero de ahí a que lo expreses o a que lo publiques, hay un proceso de internalización y un proceso de reflexión, ¿okay? Para publicarlo. Entonces, quise publicarlo porque el primer libro lo publiqué como meta. Dije, no, este año quiero publicar un libro, así. Este año quiero publicar un libro. ¿De qué lo iba a publicar? No sabía, porque empecé como poeta, pero también tengo cuentos, tengo narrativa. ¿Okay? Entonces dije que iba a publicar primero, iba a publicar un poemario o un libro de cuentos. Entonces pensé, revisé todo el material que tenía y yo dije, ay no, de cuentos tengo muy poquito porque tenía, en aquel entonces cuando publiqué ese libro apenas había hecho en el proceso completo de creación, solamente tenía 3 cuentos, ya completos, sin errores, sin correcciones ni nada. Tenía muchos más, pero solamente 3 que estaban totalmente corregidos. Entonces yo dije, pero un libro de 3 cuentos como que no cuadra mucho. Entonces, bueno, dije, ay, pensando, llegué a los poemarios, que sin decirte mentiras, tengo 6 cuadernos completos llenos de poemas. Entonces yo dije, no voy a pensar mucho, de aquí lo voy a sacar. Ya. Porque la poesía, como son poemas, son expresiones subjetivas de lo que uno siente, de lo que uno ve, o lo que uno percibe, si no rima, es verso libre y punto. Si rima, bueno, le acomodo ahí para que suene un poquito más rítmico, tenga mejor rima y mejor métrica. Y era más fácil corregir eso que ponerme a corregir todos los cuentos que tenía. Entonces, aparte de que, como te dije, mucha gente empezó, pero públicalo, si están buenos, ¿qué tal? Tenía una amiga también, muy amiga, es una de mis grandes amigas de la vida. Con ella era una de las pocas personas que yo compartí esos poemas. Ella los vio en puño y letra, en un cuaderno, y me decía que publicara, públicalo. Y ella fue la primera que me insistió, públicalo. Y yo, pero es que no sé qué, pero es que eso es solamente para mí. No seas, me decía, ¿no? Y discúlpame la expresión, no seas huevón, públicalo. Entonces pasó el tiempo y llegó ese año, creo que fue 2014, y entonces me decidí, ay, quiero publicar un libro y va a ser de ella. Entonces agarré todo el material que tenía, lo revisé, de cuáles eran los más apropiados para lo que yo quería expresar en ese libro. Solamente lo consulté con el compañero de Dixon. Le dije, oye Dixon, quiero publicar un poemario. La ventaja es que como es poemario puede ser un libro corto, tampoco necesita ser muy largo. ¿Okay? Y tengo estos poemas. Entonces me dijo, bueno, pero está bien, públicalos. No necesita corrección. Entonces me dice, no necesita corrección porque son poemas, son subjetivos. Claro, lo básico pues ortografía y más nada. Sí, lo que sí necesitas es revisar la ortografía para no tener errores, me dice. Y yo, bueno, está bien. Lo revisé y lo publiqué. Gracias a la maquetación de uno de mis amigos también que conocí en mis épocas tempranas de
de médico cuando estaba haciendo el oral, que es artista plástico y diseñador gráfico. Él me maquetó el libro y lo publiqué. Esa es la historia del primer libro. Ya. Ya el segundo fue mucho más fácil, porque ya el segundo se tardó en publicarse más por procrastinación que por cualquier otra cosa. Bueno, pero por lo visto material tenías y de sobra para otro, hasta un tercero. Sí, bastante. Ojalá que cuando la gente lo lea y hagan las reseñas y las críticas no me vayan a dar tan duro, porque como son poemas escritos cuando yo era muy joven, a lo Bueno, mejor lo no es que importante es que tengan mucho nivel literario. claro, lo importante es que las críticas sean constructivas, que te digan un poco más allá de está bonito. Ah, ok, qué bien, pero dime más, ¿qué Sí. fue lo que te gustó? Bueno, Como actualmente hay muchos bloggers que dicen de reseñas del libro y dicen, bueno, el libro me gustó, el libro no me gustó, es feo. Entonces uno como que queda como que, ok, uno quedas esperando igual. más O y... sea, bueno, ya tú mencionaste y hemos comentado que tienes 2 libros. ¿Podrías hablar un poco más sobre los 2 libros y dónde los adquieren? Claro, el primer libro lo publiqué precisamente, como te dije, en 2014. Ambos libros están disponibles en Amazon, tanto en versión física como en versión Kindle. ¿Okay? El primer libro lo publiqué en 2014, se llama Odas y otros poemas. ¿Okay? Está compuesto de 2 partes, lo dice el nombre, está compuesta por 10 odas, que son 10 poemas que han tenido una continuación y cuentan una historia. Y la segunda parte, que es la de otros poemas, son poemas relacionados al tema de las odas, pero que no tienen ni secuencia ni consecución. Son poemas que son poemas autorresolutivos. Sin embargo, están agregados dentro del libro porque se asocian en cuanto al tema que expresan a lo que dice la primera parte de las odas. Allí también quise anexar una colaboración, quise agregar por respeto a mi compañera autora y además para también dar a conocer a través de mi libro el trabajo de ella. ¿Okay? Entonces es un poema un poquito más oscuro, es un poema gótico, gore, por ejemplo, sí, pero que no podrías no estar conectado con el resto del libro, pero lo quise agregar. Y el segundo, como lo dice en la sinopsis del libro en Amazon, que también está disponible en Amazon, se llama Odas y algunos poemas. El segundo es una continuación del primero, pero es una continuación, es una secuela independiente. Es decir, tú puedes leer el segundo libro totalmente sin necesidad de haber leído el primero. ¿Ok? Está compuesto también por 2 partes. La primera parte son odas que van desde donde terminaron las anteriores en número, en secuencia, 10 más. También son poemas secuenciales, son poemas que cuentan una historia. ¿Okay? Y la segunda parte de algunos poemas son poemas que recopilé de todo el material que tenía y fui agregando allí, que fuesen más o menos relacionados con el tema de los anteriores. Están ahí publicados en Amazon. Los enlaces los van a encontrar debajo del video. La declamación que escucharán a continuación se la solicité a Marlon para añadirlo en la edición del video, de manera que ustedes puedan tener un atisbo de uno de los poemas contenidos en su libro Odas y otros poemas. Espero les guste la ambientación, que lo disfruten. Corazones rotos. No bien la muerte ha tocado mi puerta, mas llega hora inmortal velada, que ánimos de sangre la razón concerta, y en lágrimas hialinas la luz descansa. Empero mi día no ha terminado,
y la duda y la llaga sangran mil heridas. Quiero dormitar estando cansado, quiero aullar a cálido ocaso. Corazones rotos es lo único que dejo, rotos en pedazos lo único que veo. Mas no he de olvidar que atrás un día cálida mitad me daba alegría. Cálido soneto, familiar ruido, el de dos latidos con la sangre espesa. Mas el llanto a brotar empieza en arterias y vasos, caminos imbuidos. Y si bien un día siempre me dijiste, toda tuya una, toda la otra mía, no hay verdad que existe como en el alma mía. Ni bien la vida ha cerrado la torre, miente corazón sin agonía. Pero lo cierto es que sola corre siempre sobre el alma mía. Y si aún lo recuerdas y no has de olvidar, piensa entonces nada y déjate llevar, porque el agua cae de la gran cascada, porque el alba guarda siempre la morada de mi corazón de tez cansada, oh alma mía tan enamorada. Y dime cómo te contacta la gente, cómo llegar a ti por Facebook o Bueno, Instagram. tengo Instagram, tengo Facebook. En Facebook me dedico más a cuestiones impersonales, ¿no? A publicar cosas de interés, tanto literario como no literario. Y tengo una página en Facebook que se llama Crónicas del Astrolabio, ¿ok? Ahí están algunos poemas publicados y están también algunos cuentos que he hecho en cuanto a mi incursión en la narrativa. Y tengo Instagram también, pero en Instagram vas a encontrar solamente publicaciones profesionales de mi profesión de médico. Ok, entonces para que los lectores te sigan, sería por la página de Facebook. Por la página del Facebook, Crónicas del Astrolabio 3009, así lo pueden encontrar. Bueno, igual voy a incluir el enlace. ¿Y qué otros proyectos tienes por ahí en mente? ¿Piensas publicar algún otro libro este año? Bueno, sí pienso publicar un libro este año. ¿Okay? Es otro poemario. El título del poemario se llama Un año de amor, así se llama. ¿Okay? No está totalmente armado, pero ya está en planes. Ya estoy organizando el material. Chévere. Y también tengo proyectos, tengo 3 novelas, las 3 están en construcción todavía. La que está más avanzada es una novela de corte político, filosófico y psicológico. No tiene título todavía, pero es la que estoy construyendo, a la que le estoy poniendo un poquito más de empeño porque es la que está más avanzada. A ver si puedo publicarla a finales de este año, principios del siguiente. Hay otra novela también que es de fantasía y épica, que es un poquito más complicada. Esa me ha costado un poco más armarla, pero es por la cuestión de la narrativa, ¿no? Porque en cuanto a la narrativa, yo soy más cuentista. Me gusta más narrar historias cortas, cuentos, porque tratar de seguir una secuencia en una novela es un poquito difícil para mí. Sí. Pero entonces ahí la voy haciendo. Esa se llama Crónicas de la Espada Rota. Tiene buen título. Sí, se llama Crónicas de la Espada Rota. Solamente tengo 2 capítulos completamente hechos y hay un poema de esa novela que está publicado en mi página y que se va a publicar en la novela también, porque no es un poema propiamente dicho, sino que está agregado dentro del material que voy a poner, porque es una canción que hace un juglar sobre la leyenda en la que se va a basar el libro. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo la tienes publicada? Ahí en mi página está. Se llama el poema, o más bien el soneto, la canción, se llama Las 8 Espadas Sagradas. Eso es un poema, pero es como
es una canción que hace un juglar en la plaza. En la fantasía se habla mucho sobre lo que era, tiene mucho parecido con lo que era la sociedad de la Edad Media. Y en la Edad Media existían juglares, trovadores, bardos, que dedicaban su vida a vivir de lo que la gente les daba por cantar o contar alguna historia, poema o cantada. Entonces, este poema es dicho, cantado por un juglar en una plaza de un pueblo que todavía no tiene nombre. Pero habla más o menos de lo que va el libro. Esas historias de fantasía son bien complejas porque como tienes que crear el mundo completo. Sí. También tengo otra novela, que esa también también va un poquito más avanzada que la de fantasía, es de ciencia ficción, es una novela corta. Si mal no recuerdo, van 6 capítulos escritos, que se llama Los Itinerantes. Okay. Es de ciencia ficción, tiene mucho que ver con física cuántica, viajes en el tiempo y las paradojas temporales que los protagonistas van a tratar de evitar, porque si no se va a volver un desastre. Y eso es precisamente lo que trata la novela, que ellos tratan de evitar esas paradojas, sin embargo no pueden hacerlo. Y entonces van a tener que arreglar el problema que causaron. Suena interesante. Entonces, se llama así Los Itinerantes. Ojalá te dé el tiempo para desarrollarlas lo más pronto posible, ¿no? Porque eso lleva bastante esfuerzo. Sí, esperemos que sí. Como te dije, yo soy más de cuentos, entonces cada vez que me siento a hacer un capítulo de alguna de las novelas tengo que releer todo lo que ya he hecho para que lleve la secuencia correcta y no me vaya a equivocar. Entonces, claro, es un proceso largo. Sí. Bueno, no estamos ahorita enfocados en la novela, pero sí, definitivamente pasar a escribir una novela es bien complejo. Sí, es bastante complejo. De verdad es que los escritores de novelas como tú, por ejemplo, de mi parte tienen mi admiración, porque el esfuerzo que hay que hacer para hacer una novela es casi titánico, por lo menos para mí. Sí, se lleva bastante estructura mental y mucho cuidado con no dejar huecos por ahí en la trama. Es difícil, la verdad. Bueno, la primera novela que yo escribí me tardé 6 años. Bueno, está en puertas, como te comenté, está ese poemario, que ya está a la mitad hecho, falta el recopilatorio de cuentos, aventuras y desventuras todavía no sé el nombre del personaje, y de los cuentos, que hay 3 cuentos que tienen una secuencia. 2 de ellos, La Guerra de los Bichos y El Arma Arcaica. Ambos están publicados en mi página. El otro estoy dándole todavía forma para, corrigiéndolo pues para publicarlo en mi página. Bueno, Marlon, la verdad es que creo que ha sido bastante interesante esta conversación. Bueno, con mucho contenido, diría yo. Y te agradezco mucho que aceptaras la invitación y que nos cedieras parte de tu tiempo y tu experiencia y conocimiento respecto a lo que hemos estado conversando. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Por la oportunidad, por el tiempo y por la consideración. Pues nada, van a estar todos los enlaces debajo del video y ya saben, denle like y compartan. Denle like y compartir, eso nos ayuda a todos. Gracias. Chao.